Acercarse tanto a la meta siempre es doloroso y muy difícil de aceptar. Trabajamos mucho para estar en la final, pero no pudimos hacerlo. Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada, y no dejaremos de intentarlo hasta que lo consigamos. Ahora es el momento de centrarnos en nuestros objetivos inmediatos. Todavía queda un trofeo por ganar. Lucharemos por ello con todo lo que tenemos. Esas son las primeras palabras de Luis Díaz después de la eliminación, publicadas en sus redes sociales, sin excusas, sin señalar al árbitro, sin hablar del marcador ni de las decisiones polémicas, con la mirada puesta ya en lo que viene. Con esas palabras Díaz hizo algo que no todos los jugadores que acaban de vivir la eliminación más dolorosa de su temporada tienen la lucidez de hacer. Eligió el mensaje correcto, sin drama, sin victimismo, sin señalar hacia afuera. La misma mentalidad que Valderrama identificó cuando dijo que lo que más le gusta de Díaz es que no cambió, que siguió siendo el mismo. Eso es lo que Luis Díaz eligió decir en sus primeras palabras públicas después de la eliminación del Bayern Múnich de la Champions League en la semifinal de vuelta contra el PSG. La publicación llegó pocas horas después del pitido final del miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena, y el tono que eligió el colombiano para procesar la eliminación más dolorosa de su carrera en Europa dice algo sobre la persona que hay detrás del jugador que la prensa de 4 países describió esta semana como el más determinante del Bayern Múnich en los momentos más grandes. Al final de este video vamos a analizar el gesto específico de Kompany con Díaz, después del partido que Volaviv describió como algo que le dio la vuelta al mundo. Y también vamos a revisar lo que la Copa de Alemania del 23 de mayo significa para el Bayern Múnich y para Díaz en el contexto de una temporada que todavía no ha terminado. Pero primero el análisis completo de lo que las palabras de Díaz dicen. La promesa tiene también un receptor muy específico que dice algo sobre cómo Díaz eligió comunicarse después de la eliminación. No fue una rueda de prensa. No fue una entrevista con un periodista. Fue una publicación directa en sus redes sociales, dirigida a los hinchas del Bayern Múnich, que llenaron el Allianz Arena el miércoles, a los 75,000 que empujaron hasta el último segundo, y a los colombianos que siguieron el partido desde el otro lado del Atlántico. Ese canal directo, sin intermediarios, es también la señal de que Díaz entiende la dimensión de la conexión que tiene con la afición y que elige honrarla con palabras que no tienen filtro ni distancia. La frase de que lo intentarán de nuevo la próxima temporada tiene un contexto que hace que esa promesa pese más que si viniera de cualquier otro jugador del Bayern Múnich. Díaz firmó contrato con el Bayern hasta 2029. La temporada 2026-2027 va a ser su segunda en el club, y esa segunda temporada arranca con algo que la primera no tenía: la experiencia de haber llegado a las semifinales de la Champions y de haber visto desde adentro lo que ese último paso requiere. Los jugadores que llegan a las semifinales de Champions y pierden sin haber estado antes en esa ronda conocen mejor la siguiente vez lo que hay que hacer de manera diferente. Y Díaz lo va a vivir con la memoria fresca del miércoles 6 de mayo. No como un recuerdo que duele, como una guía para el año que viene. Hay también un matiz en las palabras de Díaz, que dice algo sobre su madurez como jugador en los momentos donde el resultado no fue el que el equipo buscaba. El post de Díaz no incluyó ni una sola queja sobre el arbitraje, ni una sola referencia a las decisiones que el Bayern Múnich cuestiona formalmente ante la UEFA. Solo el reconocimiento de que trabajaron mucho para estar en la final y no pudieron, y la promesa de seguir intentándolo. Eso no es la reacción de alguien que no vio lo que pasó en el campo. Es la decisión de alguien que elige procesar la derrota con la dignidad de quien sabe que lo que construyó durante la temporada es más grande que el resultado de una noche específica. Pero lo que te voy a contar ahora sobre el gesto de Kompany con Díaz después del partido es exactamente el tipo de detalle que el análisis estadístico no puede capturar. La promesa de seguir intentándolo también tiene un respaldo estadístico que ningún argumento emocional puede igualar. Díaz tiene 28 años. En el fútbol europeo, los extremos de ese perfil suelen estar en la cima de su rendimiento entre los 27 y los 31. Eso significa que el año que viene, con 29 años, Díaz va a estar en el rango de edad
donde los extremos de su tipo producen los números más consistentes de su carrera, y con la experiencia de una temporada donde llegó a las semifinales de Champions, marcó en cada ronda del torneo y fue el jugador más utilizado del Bayern Múnich. La siguiente temporada arranca desde una base que ninguna otra de su carrera tenía. Bolavip publicó esta mañana que después del pitido final, cuando el Bayern Múnich procesaba la eliminación en el campo del Allianz Arena, Kompany buscó a Díaz antes que a Kane y antes que a Neuer. El técnico fue directamente al colombiano, y el gesto que tuvo con él en ese momento circuló en las redes antes de que terminara la noche. Ese detalle, que el portal deportivo describe como algo que le dio la vuelta al mundo, dice algo sobre el lugar que Díaz ocupa en la consideración de Kompany dentro del vestuario. No es el fichaje más caro de la plantilla, no es el capitán, no es el más veterano, pero es el primero al que el técnico busca cuando el partido termina de la manera más difícil posible. Y esa evaluación interna de Kompany sobre quién es el jugador más importante del Bayern Múnich dice más sobre el futuro de Díaz en el club que cualquier especulación del mercado de fichajes. El gesto de Kompany también tiene una dimensión que dice algo sobre el tipo de liderazgo que el técnico belga ejerce en el Bayern Múnich. Kompany llegó al Bayern en el verano de 2024, sin el peso de haber ganado grandes títulos como entrenador, y en su primera temporada construyó el Bayern más goleador de la historia de la Bundesliga. Ganó el campeonato con 4 jornadas de anticipación y llegó a las semifinales de Champions. La manera en que ese técnico procesa la eliminación, buscando primero al jugador más determinante del equipo para darle apoyo en el peor momento, dice también algo sobre la cultura que está construyendo en el vestuario bávaro. Las palabras de Luis Enrique sobre Díaz después del partido también son parte de la historia de esta semana porque vienen del técnico del equipo que ganó la eliminatoria. Bolavip informó que las palabras de Luis Enrique sobre Díaz sorprendieron a todo el mundo. El técnico del PSG, que planificó toda la semana buscando cómo frenar al colombiano, habló del jugador con el respeto de alguien que sabe exactamente lo que enfrentó durante los 2 partidos de la eliminatoria. El mismo Luis Enrique que puso a Zaire Emery de lateral derecho específicamente para frenar a Díaz. El mismo que tuvo que reconvertir a Marquinhos como marcador directo del colombiano en la segunda parte de la vuelta porque ningún otro jugador del PSG podía con él. Y que después del partido encontró palabras de reconocimiento que la prensa recogió como una señal del nivel que Díaz mostró durante toda la eliminatoria. Las palabras de Luis Enrique sobre Díaz, que Bolavip describe como algo que sorprendió a todo el mundo, también tienen un contexto específico que dice algo sobre la dimensión del reconocimiento. Luis Enrique ganó la eliminatoria. Tenía todos los motivos para hablar del PSG, de Kvaratskhelia, de Dembélé, de su sistema táctico, y eligió también hablar de Díaz con palabras que el portal deportivo califica de sorprendentes. Eso es también la señal de que la actuación de Díaz durante los 2 partidos de la eliminatoria fue suficientemente extraordinaria como para que el entrenador del equipo ganador no pudiera ignorarla en sus declaraciones postpartido. La sorpresa que generaron las palabras de Luis Enrique sobre Díaz también tiene un contexto histórico que los que siguen el fútbol español conocen. Luis Enrique es conocido por sus declaraciones directas y por no distribuir elogios hacia los rivales con generosidad. Que el técnico del PSG eligiera hablar de Díaz después de ganar la eliminatoria dice algo sobre el nivel de impresión que el colombiano dejó en alguien que lo observó durante 2 partidos con la atención del rival. No es la admiración de un aficionado, es el reconocimiento profesional de alguien que planificó durante semanas cómo frenarlo y que al final tuvo que mover a Marquinhos para marcarlo directamente. La Copa de Alemania del 23 de mayo en Berlín también es parte del análisis de las palabras de Díaz cuando dice que todavía queda un trofeo por ganar. El Bayern Múnich se medirá con el Stuttgart en la final. El Stuttgart llegó a esa final siendo uno de los equipos más ofensivos de la Bundesliga esta temporada. Un equipo que propone fútbol desde el primer minuto y que no va a Berlín a defender un resultado. Va a jugar la final de Copa con la misma ambición que la llevó hasta esa instancia. Y en ese contexto, donde los 2 equipos van a proponer fútbol desde el inicio, Díaz tiene el espacio y la libertad táctica donde mejor funciona. No el espacio que el PSG cerró con el bloque más compacto de la temporada.
el espacio abierto de una final donde el rival va a atacar también. La final de Copa también tiene una dimensión para el Bayern Múnich, que va más allá del título específico. El Bayern lleva años ganando la Bundesliga, pero no siempre ha ganado la Copa de Alemania en las mismas temporadas. Ganar las dos en la misma temporada es también un logro que el club bávaro no consigue con la misma regularidad. Y que Díaz sea parte del equipo que pueda lograrlo en su primera temporada añade una dimensión al título que los números de goles y asistencias no reflejan completamente. Y ahora viene el análisis de lo que la temporada completa de Díaz significa en el contexto de la promesa que acaba de hacer. La Copa de Alemania también es el título que definiría si Díaz cierra la primera temporada en el Bayern con 2 trofeos o con 3. La Supercopa ya está ganada, la Bundesliga también, y el 23 de mayo en Berlín es la oportunidad de añadir la Copa. Esa cifra, 3 títulos en la primera temporada, de un jugador que llegó siendo cuestionado, sería también el argumento estadístico más contundente que existe para la conversación del Balón de Oro. Porque el Balón de Oro no se gana solo con goles y asistencias, también con títulos. Y Díaz puede llegar a la votación del trofeo más importante del fútbol individual con 3 títulos de la temporada en el bolsillo. Cuando Díaz dice que lo intentarán de nuevo la próxima temporada, no lo dice como alguien que viene de fracasar, lo dice como alguien que, en su primera temporada en el Bayern Múnich, ganó la Bundesliga, llegó a la final de Copa y fue eliminado en semifinales de Champions por el campeón defensor de Europa después de 2 partidos donde fue el jugador más determinante del equipo alemán en los momentos que más importaron. Eso no es fracaso. Es la base desde la que la promesa se construye. Con 28 años, con el contrato hasta 2029, con la experiencia de esta temporada y con el carácter que Valderrama describió cuando dijo que no cambió, que siguió siendo el mismo. Esa base es también la razón por la que la promesa de «lo intentaremos de nuevo» tiene credibilidad. La comparación entre la situación del Bayern cuando Díaz llegó y la situación actual también dice algo sobre el peso específico de la promesa. En agosto de 2025, el Bayern Múnich llevaba ya varios años sin llegar a la final de la Champions. Con Guardiola, con Heynckes, con Flick, el club había tenido ciclos donde la Champions era un objetivo que se escapaba en los últimos pasos. Y en la primera temporada de Díaz, el Bayern llegó más cerca de la final de lo que había llegado en años. Con el global más ajustado posible, eliminado por el campeón defensor de Europa. Ese arco de progreso de la primera temporada de Díaz al año que viene es también la base desde la que la promesa tiene sentido. La historia del Bayern Múnich con la Champions también añade una dimensión a la promesa de Díaz. El club bávaro tiene 6 títulos de Champions League. El último fue en 2020 con Flick. Y desde entonces el club ha llegado a las semifinales varias veces sin poder llegar a la final. Esta temporada llegó más lejos que en las anteriores, y con un estilo de juego más reconocible y más consistente que el que tuvo en las temporadas previas. Y en ese contexto de reconstrucción del nivel europeo del Bayern Múnich, la llegada de Díaz a la plantilla ha sido el factor diferencial que más analistas señalan como la razón de que el equipo llegara a las semifinales. La promesa de Díaz de seguir intentándolo tiene ese historial del club como respaldo. El Bayern siempre vuelve, y esta temporada con Díaz en el campo volvió más cerca que nunca. Las últimas jornadas de Bundesliga también son parte del calendario de Díaz antes de la Copa del 23 de mayo. El Bayern tiene todavía 2 partidos de liga para cerrar la temporada regular, partidos donde Kompany puede gestionar los minutos de Díaz para que llegue a la final de Copa en el mejor estado físico posible, y donde el Bayern puede mantener el ritmo competitivo de sus jugadores sin el desgaste de un partido de la exigencia de la semifinal de Champions. La Copa de Alemania también tiene un significado personal para Díaz que va más allá del título. Cuando marcó el gol del 90+3 en el Valle Arena para eliminar al Bayer Leverkusen en las semifinales de Copa, ese gol fue también la señal más clara de su temporada sobre lo que hace en los momentos donde el equipo más lo necesita. No fue el gol que alguien esperaba en ese minuto. Fue el gol del jugador que nunca da el partido por perdido. Y el 23 de mayo en Berlín, contra el Stuttgart, el Bayern va a necesitar exactamente ese tipo de jugador si el partido llega a los momentos finales donde el título todavía puede ir en cualquier dirección.
El trayecto específico de Díaz a la final de Copa también tiene un episodio que dice mucho sobre su carácter en los momentos donde el partido parece decidido. Contra el Bayer Leverkusen en las semifinales de Copa, el Bayern empató en el tiempo reglamentario y el partido fue a la prórroga. Y en el minuto 93 de la prórroga, cuando el partido parecía dirigirse a los penaltis, Díaz marcó el gol que clasificó al Bayern. Eso es también lo que va al campo el 23 de mayo en Berlín. El mismo jugador que en el 93 no había dejado de creer que el gol era posible. Y esto nos lleva exactamente al 23 de mayo en Berlín y al 17 de junio en Ciudad de México. La temporada de Díaz en el Bayern Múnich también escribió un capítulo específico sobre lo que un colombiano puede hacer en el fútbol europeo de la más alta exigencia que ningún jugador del país había escrito antes. 26 goles y 20 asistencias, el récord de la Champions, la Bundesliga ganada, la Copa todavía por decidirse, y las primeras palabras después de la eliminación más dolorosa que dicen lo que Valderrama dijo que más le gusta. No cambió, siguió siendo el mismo, ese mismo que va a Berlín el 23 de mayo y a Ciudad de México el 17 de junio. La promesa de Díaz no es solo para los hinchas del Bayern, es también para Colombia. Díaz dijo todavía queda un trofeo por ganar. Lucharemos por ello con todo lo que tenemos. La Copa de Alemania contra el Stuttgart el 23 de mayo en Berlín. Y luego el Mundial. El 17 de junio en Ciudad de México, Colombia debuta contra Uzbekistán en el Grupo K que también incluye a Portugal. La temporada de Díaz no terminó el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena. Lo dice él mismo en sus primeras palabras. Y lo dice con el tono de alguien que ya procesó la eliminación, que ya guardó el dolor donde corresponde y que ahora tiene los ojos puestos en lo que viene. Porque eso es lo que hace Díaz con los momentos difíciles. Lo que Valderrama dijo que más le gusta de él. No cambió. Siguió siendo el mismo. Y las primeras palabras de Díaz después de la eliminación más dolorosa de su carrera dicen exactamente eso. Sin excusas, sin señalar, con la mirada puesta ya en el trofeo que todavía puede ganar, y en el Mundial que está esperando, y el Balón de Oro que varios analistas comenzaron a mencionar esta semana con el nombre de Díaz, también va a decidirse en los próximos meses, con el trofeo de Copa como posible argumento adicional. El debate sobre si la eliminación en semifinales de Champions pesa negativamente en la candidatura de Díaz al Balón de Oro es también parte de lo que la Copa de Alemania puede resolver. Un jugador que cierra la temporada con 3 títulos y con los registros estadísticos más extraordinarios que un colombiano ha tenido en Europa, tiene un argumento muy concreto para esa candidatura. ¿Creen que la promesa de Díaz de que lo intentarán de nuevo la próxima temporada en la Champions, hecha horas después de la eliminación más dolorosa de su carrera en Europa, tiene el peso de alguien que llegó a las semifinales en su primera temporada en el Bayern Múnich y que sabe exactamente lo que le faltó para dar el último paso? ¿O que la derrota contra el PSG en los 2 partidos de la eliminatoria hace que la promesa sea más difícil de cumplir de lo que las palabras sugieren considerando la calidad del equipo francés? ¿Piensan que el gesto de Kompany buscando a Díaz antes que a Kane y que a Neuer después del pitido final dice algo sobre el papel que el técnico del Bayern asigna al colombiano dentro del vestuario que va más allá de las estadísticas de goles y asistencias? ¿Y qué significa para Colombia que el jugador que acaba de vivir la noche más difícil de su temporada en Europa se levante con un mensaje sin excusas, mirando ya a la Copa de Alemania y al Mundial, con la misma mentalidad que Valderrama describió cuando dijo que no cambió, que siguió siendo el mismo? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si las palabras de Díaz te llenaron de orgullo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.